Hola, muy buenas tardes, chicos. Espero que todos estén muy bien. En un momento iniciamos la clase y por lo mientras, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla y quiero que me comenten qué recuerdan de las últimas clases. ¿Qué fue lo que hemos visto en la última clase, más bien? ¿Alguien recuerda que vimos la última clase? No, ¿Cómo ¿qué calcular pasó? la Sobre velocidad? cómo calcular los metros que ha recorrido o el tiempo que ha recorrido un carro, ¿no? Sobre las operaciones de cómo se calculaba. Podemos calcular velocidad, podemos calcular distancia y podríamos calcular tiempo, dependiendo de los parámetros que se nos estén dando en el problema, ¿no? Por ejemplo, si un inciso nos da distancia y velocidad, podemos calcular el tiempo. Si nos dan distancia y tiempo, podemos calcular la velocidad. Entonces, dependiendo de qué información nos dé el problema, podemos calcular diferentes cosas, pero sí. ¿Alguien recuerda qué es el movimiento rectilíneo uniforme? ¿En qué consiste? En que su velocidad no cambia. Exactamente. Es cuando un objeto se mueve en una línea recta, en una sola dirección, Su y velocidad básicamente, es constante, ¿no? sí, y básicamente su velocidad no cambia. No importa cuánta distancia haya recorrido, la velocidad que va a tener ese objeto va a seguir siendo la misma. Muy bien, veo que sí se acuerdan. Entonces, si no me equivoco, nos habíamos quedado en este ejercicio. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Sí, profesor. profe. Ok. Entonces, vamos a seguir viendo un ejercicio más, un ejemplo más sobre esto que estamos viendo, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, en este ejemplo nos dice una partícula viaja a una velocidad de 5 metros sobre segundo o 5 metros por segundo. ¿Qué distancia va a recorrer al cabo de 4 minutos? Este es un ejemplo en el que ya no nos dan distancia y tiempo, ¿no? Para calcular velocidad, sino que lo que nos dan es velocidad y tiempo. Entonces lo que hay que calcular es la distancia. Entonces, intenten el ejercicio, por favor. Cuando alguien tenga la respuesta, me la dice. Y en un momento vemos cómo se resuelve este ejercicio. Ya, profesor. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? La fórmula de la distancia sería velocidad por tiempo. Ujú, exactamente. ¿Y cuánta distancia Entonces, recorrería? Ujú. serían 20 metros. Nada más hay que tomar en cuenta algo muy importante. Casi te queda la respuesta, pero revisa la velocidad. La velocidad la está dando en 5 metros sobre segundo. Y el tiempo nos La lo D, está dando profe. en 4 minutos. Entonces hay que tener La D. Es la D, mucha ¿no? atención a estos, La D. sí, es la D. Hay que tener mucha atención a estos detalles porque ponen la respuesta de 20 metros para tratar de confundirnos y que pongamos esa respuesta. Pero los minutos primero los tendríamos que convertir a segundos. Y de hecho, si aquí tenemos los datos, tenemos la velocidad, les digo, o sea, nos están dando ya la velocidad, no hay que calcularla, sino que ya nos la dan como dato. Por otra parte, también tenemos el tiempo, pero nos lo dan en minutos. Esos minutos primero debemos de convertirlos a segundos. Entonces, para convertirlos a segundos, sabemos que un minuto tiene 60 segundos, simplemente sería multiplicar 4 por 60, entonces tendríamos 240 segundos. Entonces, correctamente dijeron que la fórmula era distancia es igual a velocidad por tiempo. Si hacemos el despeje de la fórmula que velocidad es igual a distancia entre tiempo, podríamos despejar la distancia y entonces saber que simplemente para calcular la distancia tenemos que multiplicar la velocidad a la que está yendo el objeto por el tiempo. ¿Ok? Entonces, simplemente tendríamos que multiplicar esos 5 metros sobre segundo por 240 segundos y daría 1200 metros. ¿Hay alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Puedo pasar a la siguiente No, diapositiva? sí. Ok. Entonces sí, por lo tanto la respuesta correcta es el inciso D. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Siempre que vayamos a hacer operaciones, sobre todo con fórmulas, que a veces uno simplemente quiere aplicar la fórmula con los elementos que ve en la pregunta para hacerlo rápido,
A veces son engañosas esas preguntas. Hay que tener en cuenta las unidades y que todos los elementos que estamos ocupando, o sea, todos los numeritos, todos los datos que nos aparecen en el ejercicio, deben de ser las mismas unidades. Si tenemos velocidad en metros sobre segundo, tenemos que convertir el tiempo a segundos. Si tenemos la velocidad en kilómetros por hora, por ejemplo, tenemos que convertir el tiempo a horas para que coincidan esas unidades y poder representar bien la respuesta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo, pero ahora uniformemente acelerado. En este movimiento, los cuerpos se desplazan en una trayectoria rectilínea con aceleración constante. ¿A qué se refiere esto? Ya vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que en ese la velocidad no cambia. Por mucho de que se mueva el objeto, la velocidad no va a cambiar. Pero ahora en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos una aceleración ya en nuestro sistema, bueno, en nuestro objeto ya tiene una aceleración. Entonces, la velocidad ya va a cambiar. No va a ser la misma siempre, sino que va a ir cambiando. Pero ese cambio que tiene, esa aceleración que va a tener el objeto, va a ser siempre la misma. Va a tener una aceleración constante. La aceleración en todo el tramo que recorre el objeto va a ser siempre la misma. Un ejemplo muy, muy sencillo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando dejamos caer algo hacia el piso. ¿Por qué? Porque está ejerciéndose solamente la acción de la gravedad. La gravedad ya sabemos que es una aceleración. Entonces, la gravedad, como les había comentado, la tomamos como si fuera una constante, que no cambia. Por muy alto que esté el objeto o muy bajo que esté el objeto, la aceleración va a seguir siendo la misma. No importa si lleva cayendo 5 segundos, 10 segundos, una hora, lleva cayendo el objeto, va a cambiar su velocidad, sí, va a caer más rápido, pero la aceleración que está sufriendo ese objeto va a seguir siendo la misma. ¿Se entiende esto? Sí, Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿me espera tantito, porfa? Sí. Nada, me avisas cuando pueda cambiar. Gracias. De nada. Entonces, si también, por ejemplo, si vamos empujando un objeto con la misma fuerza, eso, o sea, ya lo vamos a ver más que nada en la siguiente presentación, pero les había comentado que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si empujamos un objeto siempre con la misma fuerza, la aceleración que va a tener en teoría debería ser siempre la misma, ¿no? Porque su masa no va a cambiar, no va a empezar a tener más masa de repente, va a ser siempre la misma. Entonces, si lo movemos siempre con la misma fuerza, la aceleración debería ser siempre la misma. Y entonces también teníamos un ejemplo de esto. Y bueno, cuando tenemos una aceleración constante, los cálculos son bastante sencillos, por fortuna, en cuanto a las fórmulas. Y ahorita en un momento los vamos a ver. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, la fórmula para la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es muy similar a la del movimiento rectilíneo uniforme cuando queremos calcular la velocidad. Ya les había comentado de que en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos que tener en cuenta la posición final menos la posición inicial del objeto entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí es similar, pero ahora en vez de distancia estamos ocupando velocidad. Entonces, tenemos que calcular, bueno, tenemos que saber cuál fue la velocidad final del objeto y cuál fue la velocidad que tenían en un inicio. Y restarlas. Restar la última velocidad que tuvo el objeto menos la velocidad que tenía al principio. Y toda esa resta que estamos haciendo, la vamos a dividir entre la diferencia de tiempo que hubo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tenía la velocidad inicial, la velocidad del principio, hasta que tuvo la velocidad final, ¿no? 10 segundos, 20 segundos, etcétera. ¿Cuánto tiempo le llevó a ese objeto cambiar de velocidad? ¿Cuánto tiempo le llevó ir de, por ejemplo, 40 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora? Si tenemos la velocidad inicial, 40 kilómetros por hora, y la velocidad final, 60 kilómetros por hora, y decimos que, por ejemplo, en 8 segundos tardó en recorrer tardó en cambiar esa velocidad, podríamos calcular su aceleración fácilmente utilizando esta fórmula. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Si no lo recuerdan, la velocidad se mide en metros sobre segundos o metros entre segundos, ¿no? Estamos dividiendo metros entre segundos porque estamos dividiendo la distancia entre tiempo. La distancia son metros, el tiempo son segundos. Entonces, al dividirlos, quedaría metros sobre segundo. Entonces, si a una velocidad que ya es metros entre segundos, todavía los dividimos otra vez entre segundos, ahora tendríamos metros entre segundos al cuadrado.
Entonces, si tenemos metros sobre segundos al cuadrado, ya estamos hablando de una aceleración, porque estamos dividiendo una velocidad entre cierto tiempo. También podríamos medirlo en kilómetros entre horas al cuadrado o pies sobre segundo al cuadrado. También podría ser. Y bueno, por si no se entiende, BF significa velocidad final, por eso la F de final, y BI inicial, velocidad inicial, por eso la I, y el tiempo igual. TF es tiempo final, mientras que TI es tiempo inicial y la A pues es aceleración. Entonces, con esta fórmula podríamos calcular la aceleración que tiene un objeto en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando no cambia solo aceleración. Entonces, ¿se entiende esto? ¿O hay alguna duda? No, Sí se ninguna, profe. entiende. No, profe. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Profe. Sí. Bien. Entonces, como les mencionaba, se parecen mucho el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque en el primero estamos hablando de una velocidad constante, en el segundo estamos hablando de una velocidad constante. Análogamente, si en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de distancia contra tiempo nos representa la velocidad media, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica de una recta de velocidad contra tiempo nos representará la aceleración, ¿no? Las gráficas se vería de esta manera, ¿no? Si tenemos tiempo contra velocidad, la línea que nos marca, bueno, sí, la recta que hay en la gráfica va a ser la aceleración. Entre más inclinada hacia arriba esté, mayor la aceleración. Entre más horizontal sea, menor la aceleración. Y también, si no se mueve esa recta, o sea, si para todo el tiempo tiene el mismo valor, significa que la aceleración, que la velocidad, bueno, no está cambiando, la aceleración es cero. Ya lo habíamos platicado, si mal no recuerdo. Entonces, ¿se entiende esto? Sí, profe. Sí. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver un pequeño ejercicio. Y si tiene la respuesta, me la dicen, por favor. Un móvil se mueve a razón de 40 metros sobre segundo, o sea, tiene una velocidad de 40 metros sobre segundo al inicio. Al final, después de 8 segundos, se mueve a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál será la aceleración de este móvil, de este automóvil? ¿Cuál sería la aceleración si pasó de 40 metros sobre segundos a 80 metros sobre segundo en 8 segundos? ¿Cuál sería? ¿Ok? ¿Es correcto? ¿La A? Sería la A, correcto. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Tenemos la velocidad inicial. El coche empezó con 40 metros sobre segundo. Tenemos la velocidad final. El coche llegó a tener hasta 60 metros sobre segundo. Su velocidad cambió, por lo cual sabemos que hubo aceleración. Entonces, el tiempo que le llevó ir de 40 metros sobre segundo a 60 metros sobre segundo fue 8 segundos. Como tenemos el cambio de velocidad, sabemos cuánto cambió la velocidad en un lapso de tiempo y tenemos el lapso de tiempo, cuánto tiempo pasó de que pasara de una velocidad a otra, podemos calcular su aceleración. Entonces, ocupando la fórmula, si se dan cuenta, aquí no tenemos tiempo inicial. En muchos ejercicios no vamos a tener el tiempo inicial, sino que vamos a tener nada más el tiempo final. Si no tenemos el tiempo inicial, el tiempo final viene siendo lo único que vamos a ocupar abajo, ¿no? El tiempo inicial es cero, por lo general. Por lo cual, si vemos la fórmula que es velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial, como el tiempo inicial es cero, es lo mismo que simplemente lo dividiríamos entre el tiempo, ¿no? Por eso en esta fórmula, en este ejercicio, como no tenemos un tiempo inicial, simplemente ya nos marca la diferencia de tiempo, cuánto tiempo había desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, que fueron 8 segundos, simplemente marca una T abajo de la división, porque no hace falta ocupar el tiempo inicial, porque el tiempo inicial va a ser cero. Entonces, tenemos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Si sustituimos los datos, tenemos que son 60 metros sobre segundo, la velocidad final, menos los 40 metros sobre segundos de la velocidad inicial que tenía un principio. Entonces, esa resta nos da 20 metros sobre segundo. Esa diferencia de velocidad la tenemos que dividir entre la diferencia de tiempo, que en este caso es 8 segundos. Pasaron 8 segundos en el tiempo de que cambió de una velocidad a otra. Entonces, si dividimos 20 entre 8, tendríamos los 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, es correcto. Era el inciso A. Entonces, ¿se entiende? ¿Entienden esta parte?
Sí. Sí, Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. sí. ¿Me puedes esperar tantito? Ah, claro. Me avisas nada más cuando pueda cambiar. Gracias. De nada. Aún así, sabemos que este coche estuvo llevando constantemente una aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, porque estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Su aceleración no va a cambiar, ¿no? Entonces, si pasar otros 8 segundos, su velocidad aumentaría en 20 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, si pasaran otros 8 segundos, ahora el coche iría a 80 metros sobre segundo, porque estamos hablando, les digo, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya está, profe, gracias. De nada. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, un ciclista que se mueve con aceleración uniforme, o sea, que no cambia, con una rapidez inicial de 18 metros sobre segundo, hasta una rapidez final de 32 metros sobre segundo. O sea, primero tenía 18 metros sobre segundo, llegó a tener una rapidez de 32 metros sobre segundo. Si este incremento de rapidez se dio en 7 segundos, calcular la aceleración del ciclista. Ya, profe, es la... La A, ok. Sí, me parece que sí era la A. Vale. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Veo que se les está facilitando un poco. Tenemos la velocidad inicial, 18 metros sobre segundo, la velocidad final, 32 metros sobre segundo, y el tiempo. Entonces, ocupamos la misma fórmula, de hecho, y simplemente tenemos que restar los 32 menos los 18. Entonces tendríamos 14 metros sobre segundo, y el 14 metros sobre segundo lo tendríamos que dividir entre el tiempo que pasó en esa diferencia de velocidad, que sería 7 segundos. 14 entre 7 sería 2 metros sobre segundo, y es correcto. Bueno, aquí no lo marca, pero la respuesta vendría siendo la A, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿se entiende? Bueno, me imagino que sí, pero si tienen alguna duda, díganla, por favor. Y me avisan cuando pueda pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a ver una variación de estos ejercicios, que es la caída libre. La caída libre se refiere a cuando un objeto se deja caer y simplemente se deja que la única fuerza bueno, la única acción que haya sobre ese objeto sea la gravedad. Por ejemplo, les digo, o sea, yo tengo aquí mi calculadora, si la dejo caer, no que la aviente hacia abajo, no que la arroje hacia arriba, no, simplemente soltarla. La única acción que va a tener la calculadora va a ser la gravedad, ya que no le estoy ejerciendo una fuerza, no la estoy levantando hacia arriba, no la estoy empujando hacia abajo. La única fuerza, vamos a llamarla en este caso, que se ejerce es la de la gravedad. Lo único que empuja hacia abajo a la calculadora es la gravedad. Cuando tenemos eso, se le conoce como caída libre, ¿no? Cuando solamente se ejerce la gravedad y que solamente esto afecta el movimiento de un objeto. Entonces, nosotros tenemos ciertas fórmulas de caída libre, que de hecho estaban al principio de la presentación, que nos permiten calcular distintas cosas, por ejemplo, cuál es la altura a la que cayó un objeto si tenemos el tiempo, ¿no? Si sabemos cuánto tardó en caer un objeto desde un edificio, en este caso, si sabemos el tiempo y conocemos la gravedad, que es una constante, podríamos nosotros calcular a qué altura está el objeto. Por otra parte, si sabemos a qué altura está el objeto, podemos calcular en cuánto tiempo va a tardar en llegar al suelo, ¿no? Entonces, de este ejercicio, les digo, las fórmulas están al inicio de la presentación, pero no lo hemos visto este tema. Entonces, igual intenten resolverlo y ahorita me comentan cuál creen que sea la respuesta, pero de todos modos vamos a ver cómo se hace, o sea, no crean que no lo vamos a ver. Bueno, creo que tal vez no, creo que no, tal vez no tienen las fórmulas a la mano, está bien. Vamos a verlo mejor. Así he marcado la presentación, las presentaciones no las hago yo. Entonces, también o sea, hubiera preferido que primero se me hubiera explicado la fórmula, pero vamos a verla de todos modos. Vamos a ver cómo sería este ejercicio, ¿no? Tenemos, les digo, sabemos cuánto tiempo tardó en caer
el objeto al suelo. Sabemos nada más eso, solamente tenemos el tiempo. No tenemos ni la altura ni nada más que la gravedad, ¿no? Que la gravedad es una constante, casi siempre la vamos a ocupar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No siempre va a ser así, a veces es la B. Ahorita vamos a ver si es correcto de que es la B. No siempre vamos a ocupar la gravedad como 9.81. Hay veces que el problema nos va a indicar qué valor ocupemos de la gravedad, porque se puede redondear, ¿no? 9.81 se podría redondear a 9.8 y ese 9.8 hay gente que lo redondea hasta 10. Entre más lo redondemos, menos precisión tenemos, o sea, menos exacto es el cálculo, pero hay gente que lo hace así para hacer el cálculo rápido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Y tenemos, les digo, el dato que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se soltó el objeto arriba del edificio hasta que tocó el suelo? Por otra parte, tenemos la gravedad, que se representa con la letra G, y les comento es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad en el sistema internacional. Por otra parte, lo que nos falta por resolver, lo que queremos encontrar, es la altura. Vamos a ver ahorita cuál respuesta era, sinceramente no me acuerdo, pero vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver si estaban en lo correcto o no. Entonces, la fórmula para encontrar la altura es multiplicar la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Si se dan cuenta, la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, para calcular, bueno, la altura que queremos calcular va a estar en metros. Para cancelar el segundo al cuadrado que está dividiendo la gravedad, tendríamos que multiplicarlo por un tiempo al cuadrado, ¿no? A veces las unidades nos dan como que una pista de hacia dónde nos queremos dirigir. Para que solamente nos queden metros, tendríamos que multiplicar a la gravedad por un tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo que lleva esta fórmula tiene que estar al cuadrado, sí o sí, para que el resultado nos den metros. Y entonces, tenemos que multiplicar la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Utilizando esta fórmula, simplemente tendríamos que sustituir los datos. Tendríamos que multiplicar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Tendríamos que elevar los segundos al cuadrado. Entonces, 4 por 4, 16, ¿no? Si no me fallan los cálculos. Sí, 16. Entonces, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 16 segundos al cuadrado. Todo eso lo dividiríamos entre 2, básicamente. Entonces, el resultado sería 78.48 metros. Esa sería la altura que tendría el objeto. Bueno, cuando lo lanzaron, sería la altura del edificio, por decir así, desde donde lanzaron el objeto, sería 78.48 metros. Entonces, sabiendo el tiempo que tardó en caer un objeto desde cuando lo soltamos hasta que toca el suelo y sabiendo cuál es la gravedad, podríamos calcular cuál fue la altura a la que se lanzó. ¿Hay alguna duda? No. No, Ok, ay, que lo quité. Bueno, ¿puedo cambiar de diapositiva? espera tantito, por favor. Profe. Sí, me avisa nada más cuando pueda cambiarlo. Profe, yo tengo una Gracias. duda. ¿Qué pasó? O sea, al 9.81 metros al cuadrado también le sacamos el cuadrado, o sea, lo multiplicamos por 2. No, el 9.81, bueno, en este caso, en la fórmula nos marca que está solito. Lo vamos a dividir todo lo de arriba entre 2, pero simplemente tenemos que multiplicar 9.81 por la velocidad, el tiempo, perdón, al cuadrado. Al que hay que sacar el cuadrado es solamente al tiempo. En este caso fueron 4 segundos, entonces si elevamos los 4 segundos al cuadrado, tenemos 16 segundos al cuadrado, básicamente. Entonces, a ese 16 lo tendríamos que multiplicar por el 9.81. Aquí el m sobre s al cuadrado se refiere a las unidades que tiene la gravedad. La gravedad es una aceleración. Las aceleraciones se miden en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. No significa que tendríamos que elevar al cuadrado al 9.81. Simplemente son sus unidades. Si tuviéramos este ejercicio sin unidades, simplemente sería 9.81 por 16 entre 2, ¿no? Y ese sería el resultado. El resultado de esa operación es los 78.48 metros. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, y bueno, no hay problema. Nada más, espero que puedas ver la
repetición de la clase para que no te pierdas mucho. Y ya si llegas a tener alguna duda, me la comentas, por favor, para para que se queden bien aprendidos los temas. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Profesor. Sí, Ok, vale. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, perdón. Un objeto que es soltado desde una altura de 80 metros. ¿Cuál es el tiempo que le toma al objeto llegar al suelo? En este caso, les digo, no siempre vamos a considerar la gravedad como 9.81, sino que en este caso lo estamos redondeando a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí está cambiándonos un poco la jugada del ejercicio, porque ahora nos da la altura, no el tiempo. Entonces, tenemos la altura y tenemos la gravedad. Nos falta calcular el tiempo, por lo cual tendríamos que despejar la fórmula. Entonces, inténtenlo, por favor, y me comentan cuál es el resultado de este ejercicio, por favor. Sí, en las clases de matemáticas les están enseñando a despejar, o ya les han enseñado. Sí. Ok. sí, ya nos enseñaron. Ok, perfecto. Sí, porque para esto, como la fórmula no está hecha para el tiempo, sino está hecha para la altura, hay que hacer un pequeño despeje. Pero igual ahorita vamos a ver cómo es el resultado. Y si tienen dudas, igual lo podemos despejar. Es bastante... Bueno, no es tan sencillo porque hay una raíz por ahí. Pero igual lo podemos ver. ¿Mande? ¿Es la C? Ajá, sería la respuesta, bueno, el inciso sería el C, correctamente. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos la altura, que son 80 metros, ¿no? Tenemos también la gravedad, que en este caso, para que el ejercicio sea más sencillo, la estamos tomando como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nos falta saber el tiempo. Entonces, la fórmula despejada para obtener el tiempo sería esta. El tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por la altura entre la gravedad, ¿no? Tenemos una raíz porque el tiempo en la fórmula de la altura estaba al cuadrado. Para cancelar ese cuadrado se va a necesitar una raíz, ¿no? Y entonces simplemente haciendo el despeje se obtendría 2 por altura entre la gravedad. Si sustituimos los datos, tendríamos que es 2 por los 80 metros a los cuales se lanzó el objeto entre los 10 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. De ahí, 2 por 80 vendrían siendo 160 y solamente tendríamos que dividir 160 entre 10. Si sacamos la raíz de, bueno, 160 entre 10 va a ser 16. Y si sacamos la raíz de 16 serían 4, ¿no? Por lo cual, correctamente, la respuesta sería que el tiempo que tardó el objeto en caer al suelo serían 4 segundos. ¿Tienen alguna duda en este ejercicio? No. No, Cuando No, ninguna, profe. Ok, ¿alguien iba a comentar algo? cuando es tiempo se usa raíz, ¿no? Y cuando es altura se usa división. En las dos tenemos una división, porque o sea, aquí tenemos una raíz, pero estamos dividiendo 2 por h entre g. O sea, como quiera, en los dos va a haber división, en este caso. Bueno, esta fórmula se obtiene despejándola, ¿no? Teníamos la fórmula original, que es esta. La gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Bueno, la altura es igual a esto. Podríamos pasar la g, que está multiplicándose, la podríamos pasar dividiendo, para tener altura entre gravedad. Y el 2, que está dividiendo, se pasa multiplicando. Tendríamos 2 por la altura entre la gravedad. Eso va a ser igual al tiempo al cuadrado. Entonces, para compensar ese cuadrado, para que no calculemos el tiempo al cuadrado, sino que calculemos el tiempo final, tendríamos que sacarle la raíz a eso. Por eso tenemos una raíz. Tendríamos que sacarle una raíz a la división de 2 por la altura entre la gravedad. Entonces, por eso la fórmula que tenemos en esta parte es 2 por la altura entre la gravedad. En las dos hay una división, hay una fracción, realmente, en ambas. Solamente que en el tiempo, como en la otra fórmula estaba el cuadrado, aquí va a haber una raíz, porque la raíz es lo contrario al cuadrado, ¿no?
Para compensar un cuadrado tenemos que sacar una raíz. ¿Se entiende? ¿O quieres que hagamos el despeje de la fórmula? No, sí, se entiende. Gracias. Ok, de nada. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Perfecto. Entonces, sí, la respuesta es el inciso C. Y bueno, con esto acabaríamos la primera unidad de física, la cual se basa básicamente en movimientos, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, más un poco de teoría que vimos, como qué son los prefijos, ¿no? Como cuáles son los prefijos, también las conversiones de unidades y las magnitudes escalares y vectoriales, que de hecho ahorita vamos a ver un pequeño repaso. Entonces vamos a pasarnos a la segunda unidad. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, en esta unidad vamos a ver la fuerza resultante, que se utiliza después de sumar todas las fuerzas, las leyes de Newton en la vida cotidiana, los pares de fuerza, las fuerzas que actúan sobre los objetos en movimiento, la ley de la gravitación universal, porque realmente nosotros conocemos la gravedad de la Tierra, ¿no? Pero realmente todos los objetos tienen cierta gravedad. Eso también lo vamos a ver. La conservación de la energía mecánica, cargas eléctricas y formas de electrización y el magnetismo. Entonces vamos a irlo viendo. Y vamos a ver, de nuevo vamos a ver las fórmulas necesarias. Estas las voy a comentar todavía más rápido que la vez pasada, porque de todos modos las vamos a ir viendo con los ejercicios y así nos ahorramos un poquito de tiempo, ¿no? Por si tienen dudas o algo por el estilo. Vamos a ocupar otra vez la del peso, que de hecho, no sé por qué la pusieron en la diapositiva anterior, si realmente nunca la vimos, pero aquí lo más seguro es que sí la ocupemos, ¿no? Que el peso es igual a la masa de un objeto por su gravedad, ¿no? La segunda ley de Newton, que esta me la preguntaron la primera clase, que cuál era la fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración, y esta nos la da la segunda ley de Newton. De hecho, aunque no lo parezca, la fórmula de la fuerza es la misma que del peso. Si se dan cuenta, tenemos masa por gravedad y aquí masa por aceleración. Pero como ya sabemos, la gravedad es una aceleración, así que prácticamente es la misma fórmula. Realmente nada más que pues con esta calculamos el peso, con esta calculamos cualquier fuerza, ¿no? No importa si la fuerza va hacia abajo, a la derecha, arriba, a 45 grados, no importa. Aquí podemos calcular cualquier fuerza y esta es más específica para el peso de los cuerpos, ¿no? Porque ya esa es simplemente la fuerza que ejerce nuestro cuerpo o el peso de un objeto hacia abajo, ¿no? A eso se refiere. Pero realmente las dos vienen del mismo lugar, que es de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos el torque, que vamos a aprender qué es un torque o momento. Torca también le han llamado par, bueno, sí, par, también he escuchado gente que le llama par. Lo más correcto es momento, y en español creo que lo más conocido es torca. Aún así, a menos donde estudio, lo conocemos más como torque, aunque nos regañen los profesores. Pero vamos a ver qué es. Vamos a también ver el principio de la conservación de la energía, lo que es la energía potencial y la energía cinética. La vamos a ver un poco. Y estas simplemente se suman para la energía mecánica en total. Es la suma de estas dos. Porque la energía, hay una ley que dice que la energía no se pierde, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no podemos perder energía. Así que si no es energía potencial la que tenemos, es cinética, ¿no? Y la energía total de un sistema se mide utilizando la suma de estas dos, ¿no? Entonces, como no podemos perder energía, si la energía no la tiene la energía potencial, la tiene la energía cinética. Si no la tiene la cinética, la tiene la potencial, o mitad y mitad, o algo así. Pero la suma de estas dos energías siempre va a ser el mismo número, ¿no? Es una constante. Bueno, es una constante para el sistema que estemos analizando. Siempre va a ser la misma, porque la energía no la podemos crear ni destruir, solamente se puede transformar. Por otra parte, tenemos, bueno, las fórmulas apropiadas para la energía potencial y la energía cinética, que las vamos a ver más a detalle. Y tenemos un pequeño recordatorio también de las magnitudes vectoriales, que las magnitudes vectoriales son cantidades físicas que poseen una magnitud, dirección y sentido. El punto de inicio de un vector se llama punto de aplicación. Y aquí tenemos un pequeño gráfico que nos marca dónde está el punto de aplicación, cuál es la magnitud, que sería la distancia de ese vector, en ese caso. También la magnitud de la fuerza, o sea, qué tan fuerte se está empujando un objeto, sería la magnitud. El sentido es simplemente hacia dónde va la flechita, por ejemplo. Vamos a decir que si yo empujo un objeto, empujo mi escritorio hacia adelante, la dirección es hacia adelante, ¿no? Si yo jalara ese objeto si jalara ese escritorio hacia mí, la dirección sería hacia atrás. Pero, el sentido, perdón, sería hacia atrás, ¿no?
Y la dirección marca el ángulo de inclinación de esa fuerza o esa velocidad, básicamente. Lo que más nos suele interesar es la dirección y la magnitud, porque por lo general con esas dos conocemos el sentido. Es muy raro que cambie de sentido una fuerza, pero igual lo podemos ver. Lo importante es que sepan que las magnitudes vectoriales tienen esas tres características: magnitud, dirección y sentido. Y también el punto de aplicación es el punto de inicio del vector, básicamente. Entonces, no hay que olvidar lo que ya les había repetido. Nunca hay que olvidar que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Si no tiene alguna de esas tres, entonces no es un, no es un vector, vendría siendo una magnitud escalar, básicamente. Los vectores se pueden representar de la siguiente forma. Nosotros podemos representar un vector en una gráfica XY, ¿no? En este caso, nosotros, bueno, se refiere a los ejes X y Y sobre cómo medimos las cosas. Por ejemplo, podemos medir qué tanta fuerza estamos ejerciendo a un objeto. Podemos representarlo de manera gráfica. Si yo, como les mencioné, empujo un objeto hacia enfrente, solamente estaríamos ejerciendo una fuerza sobre el eje X, porque el eje X representa el eje horizontal, ¿no? Como solamente lo estaría ejerciendo la fuerza hacia enfrente de mí, estaría completamente sobre el eje X, porque es el eje horizontal. La fuerza solamente iría de manera horizontal en la gráfica. Si yo levantara un objeto hacia arriba, el eje que representa la altura es el eje Y. Entonces, solamente se vería esa fuerza sobre el eje Y. La flechita estaría sobre el eje Y, solamente iría de manera vertical, porque la fuerza que estaría ejerciendo yo para levantar ese objeto sería vertical. Pero no solamente podemos empujar objetos y alzarlos, sino que yo también podría, por ejemplo, mover mi celular de donde está aquí en una vertical, ¿no? O sea, en una diagonal. Moverlo hacia la izquierda en este caso y hacia arriba al mismo tiempo. Lo estoy moviendo de manera diagonal y entonces tenemos algo que se llama componente en X y componente en Y. Estoy ejerciendo una fuerza para que el objeto se mueva de manera horizontal, pero a su vez estoy ejerciendo otra fuerza para que el objeto se mueva de manera vertical. Estoy haciendo que se mueva hacia la izquierda y arriba, pero al mismo tiempo. Podemos separar los componentes. Es lo mismo que yo ejerza una fuerza para que el objeto se mueva hacia la izquierda y después arriba, a que si yo ejerzo una fuerza para que se mueva en diagonal. Viene siendo lo mismo. La distancia no es la misma, pero viene siendo lo mismo en cuestión de fuerzas, ¿no? Entonces, nosotros podemos saber cuáles se le llama componente horizontal o componente en X y componente vertical o componente en Y de una fuerza que es diagonal, que tiene tanto fuerza en X como fuerza en y por lo general usamos el ángulo para saber qué tanta fuerza de la fuerza total que estamos ejerciendo el objeto. O sea, la fuerza total es cuánta fuerza yo ocupo para mover un objeto, ¿no? Con cuánta fuerza lo estoy empujando. Pero hay cierta fuerza que estoy utilizando para moverlo en el eje horizontal y otra fuerza que estoy utilizando para moverla en el eje vertical. Entonces, el ángulo nos dice qué tanta fuerza estoy yo ejerciendo sobre el eje X, qué tanta fuerza horizontal estoy ejerciendo y qué tanta fuerza vertical también estoy ejerciendo, ¿no? Porque no siempre tiene que ser la misma. Puede que esté moviendo el objeto muy fuerte en el eje horizontal, pero casi no lo estoy levantando, pero muy poquito. Entonces, casi toda la fuerza va a ser para el eje horizontal o el eje de las X y va a ser poquita fuerza para el eje Y. Y entonces, para representar esto es más fácil representarlo con gráficas, ¿no? Esta B que está aquí en medio representa la fuerza que se ejerce. Una fuerza que se ejerce tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Se ejerce en una diagonal. Vx, bueno, Vx se refiere al componente en X. ¿Qué tanta fuerza horizontal se necesita para mover el objeto? Y Vy se refiere a qué tanta fuerza vertical se necesita para mover ese objeto a este punto. Y bueno, teta, este símbolo que está aquí, viene siendo el ángulo de esa fuerza. ¿Qué tanto está yendo sobre el eje X o qué tanto está yendo sobre el eje Y, ¿no? ¿Qué tan inclinada está esa fuerza? Los ángulos se suelen medir desde el eje X hacia el eje Y. Bueno, mejor dicho, en sentido antihorario, ¿no? Al contrario de las manecillas del reloj. O sea que entre más vertical esté el ángulo, más grande va a ser. Entre más pegado al eje X esté el ángulo, más pequeño va a ser. ¿Por qué? Porque empezamos a medir desde el eje X y nos vamos en contra de las manecillas del reloj. O sea, nos vamos hacia arriba, vamos girando, vamos acercándonos al eje Y, y entre más cerca del eje Y esté, bueno, en el caso de que fuera máximo 90 grados, más grande sería el ángulo, ¿no? Pero también podemos sobrepasarlo, no solamente podemos
verlo en X y Y, o sea, X para la derecha y Y para arriba, sino que también podría empezar la fuerza en vez de ir hacia la derecha y arriba, que vaya hacia la izquierda y abajo, ¿no? Ya tendríamos valores de X negativos, valores de Y negativos, y el ángulo sería más grande que si fuera completamente vertical el objeto, ¿no? Pero bueno, eso ya es entrar un poquito más a detalle, ahorita lo vamos a ir viendo. Pero bueno, sé que hablé mucho. ¿Se entendió lo que dije o lo que traté de dar a entender? Sí, Sí. Profe, Ok. ¿Alguien tenía una duda? Ok, tal vez me confundí. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? sí, sí, profesor. Sí, Ok. profe. Entonces aquí, bueno, ya lo vemos de manera un poquito más gráfica. La V es la magnitud del vector. Que en este caso vamos a ver mucho fuerzas en esta unidad. Entonces se refiere a qué tanta fuerza estamos ejerciendo, ¿no? La fuerza total. Toda la fuerza que estamos ejerciendo. Teta se refiere al ángulo, que viene siendo la dirección. Les había comentado, el ángulo define la dirección de un vector, ¿no? Y entonces ese símbolo que se ve aquí, no sé si ya lo conocían antes, pero se llama teta, ¿no? Que es una letra griega. Entonces, Vx es la componente horizontal de este valor. Bueno, aquí está, bueno, es V, aquí son velocidades realmente, pero vamos a ver más fuerzas. Vendría siendo el componente horizontal de este vector. ¿Qué tanto está sobre el eje de las X? ¿Qué tan horizontal es ese vector? Y VY es el componente vertical. ¿Qué tan vertical es ese vector, no? ¿Qué tanto es Y o qué tanto es X? Si está justamente a 45 grados, la magnitud de la componente horizontal de ese vector va a ser igual que la magnitud del componente vertical. Vx va a ser igual a Vy solamente cuando sea justamente 45 grados. Si fueran 30 grados, que es menos la inclinación, la dirección se reduce, entonces sería más Vx. Vx sería mayor que Vy, ¿no? Porque estaría más sobre el eje X que sobre el eje Y, básicamente. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, podemos nosotros medir cuál es la magnitud total de un objeto si tenemos las componentes horizontales y verticales del vector, y también podemos obtener su dirección de ese mismo vector, ¿no? Utilizando estas fórmulas, podríamos obtener la magnitud del objeto, por ejemplo, bueno, sumando la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y sacándole raíz a todo eso, podríamos obtener la magnitud total. En cambio, para la dirección, tendríamos que sacar el arco tangente. ¿Sí saben lo que es el arco tangente? No. no, no. ese sí no. Ok, ese es lo contrario de la tangente, ¿no? Por ejemplo, ¿conocen el seno, coseno y tangente? Sí. Ok. Por ejemplo, si sacamos el... Bueno, voy a hacerlo aquí. ¿Ustedes han trabajado con radianes, por cierto? No, Ok. no. Oh, está bien, no hay problema. Eso creo que es más avanzado. Por ejemplo, si calculamos el seno de 45 grados, obtendríamos la raíz de 2 sobre 2, o sea, un medio de la raíz de 2, que sería en números ya 0.707, ¿no? Lo pueden hacer en su calculadora. Ese es el seno de 45 grados. Hay algo que se llama arcoseno o seno a la -1 en sus calculadoras, si lo tienen. Sería seno y arriba elevado a la potencia -1. Es lo contrario del seno. Si nosotros le metemos el resultado, que sería 0.707, como entrada, o sea, si pusiéramos arco seno y entre paréntesis el resultado que nos dio el seno de 45, nos regresaría el ángulo, ¿no? En este caso nos regresaría a los 45 grados. Es lo contrario, ¿no? Es como sabiendo el seno de un ángulo, podemos obtener el ángulo, ¿no? Sabiendo el coseno de un ángulo, podemos obtener cuánto vale ese ángulo. En este caso, estamos utilizando arco tangente porque me imagino que ya saben que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ajá. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto del ángulo es el eje Y, la componente en Y, que es VY, entre el cateto adyacente, que vendría siendo VX, ¿no? La componente horizontal.
Así podríamos sacar, bueno, eso es equivalente a la tangente, ¿no? La división de esos dos números es la tangente del ángulo. Entonces, para obtener el ángulo a partir de la tangente, tendríamos que ocupar el arco tangente. El arco tangente, si le metes a esa operación la tangente del ángulo, te regresa el ángulo. No sé si se entienda muy bien, pero más o menos me van entendiendo. Sí, más o menos. Ok, es la contraria. Es como, por ejemplo, de la multiplicación, su operación contraria es la división, ¿no? De la suma, su operación contraria es la resta. De la tangente, la operación contraria es el arco tangente, ¿no? Si sacamos la tangente de un número, nos va a dar, vamos a ver cuál es la tangente, por ejemplo, de 45, que no me lo sé de memoria. Ah, la tangente de 45 es 1, ¿no? Claro, tiene sentido. La tangente de 45 grados es 1, ¿no? Si utilizamos la operación de arco tangente y le colocamos un 1 a esa operación, nos va a dar 45, que son los 45 grados que corresponden a la dirección, básicamente. Les digo, es más o menos la operación contraria, ¿no? A partir de lo que ya conocemos, que en este caso es la tangente, podemos obtener el ángulo. Me imagino que ya han hecho varios ejercicios donde obtienen el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente tal vez de un ángulo, ¿no? ¿Ya lo han hecho? Sí, profe. Ok, esto sería lo contrario. Ya que tienen ese resultado que les dio esas operaciones, ¿cómo obtener el ángulo original? A eso se refiere estas operaciones. ¿Tienen calculadora científica ustedes? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Pues tienen su calculadora No. científica. Bueno, los que tengan, ahí viene la operación. En mi caso, bueno, mi calculadora tiene el seno, coseno y tangente. Y arriba, en letras amarillas, aparece seno y arriba elevado a la menos 1. Aparece coseno y elevado a la menos 1. Aparece también tangente y elevado a la menos 1. Esos son los arcosenos, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Básicamente, es la operación contraria. Igual, si no me equivoco, en su examen no les van a dejar usar calculadora, así que no creo que vengan ejercicios donde vayan a calcular el arco tangente. Creo que más que nada lo colocaron para que lo sepan, ¿no? Cómo obtener el ángulo. Pero bueno, si nosotros descomponemos un vector que va, bueno, otra cosa, se me pasó comentarlo. La representación se le llama representación polar si forma polar de un vector es esta, donde primero tenemos la magnitud, después tenemos este símbolo que es como de un ángulo, ¿no? El símbolo de un ángulo, y después se marca el ángulo. A esto se refiere, bueno, con esto podemos saber cuál es la magnitud del vector y su dirección, ¿no? En un solo apartado. Por ejemplo, en este ejercicio nos marca 120 kilómetros y con un ángulo de 60 grados. Esto lo podríamos representar gráficamente. En esta gráfica podríamos tener que V vale 120 kilómetros y teta, el ángulo teta, vale 60 grados. Es una forma de representarlo sin tener que hacer la gráfica, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Vale. Entonces, en este ejercicio tenemos un vector cuya velocidad es de 120 kilómetros y su ángulo es de 60 grados. Entonces, aquí tendríamos que ver cómo podríamos obtener estos componentes, ¿no? Al saber cuál es la magnitud del vector y cuál es su dirección, podríamos nosotros conocer cuál es su componente en X y cuál es su componente en Y, viendo, nada más calculando, pues, cuáles son esos componentes, ¿no? Pero sí lo podemos descomponer. Entonces, tenemos varias opciones, pero vamos a ver cómo se hace. Tenemos, en este caso, la velocidad. Les digo, V representa velocidad. En este caso estamos viendo un vector que representa una velocidad, ¿no? La magnitud de esa velocidad es 120 kilómetros y está a un ángulo de 60 grados. Les recuerdo, los 60 grados se miden a partir del eje horizontal y va girando en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, va de 10 grados, o sea, imaginemos que aquí está a 0 grados. Completamente horizontal la línea es 0 grados. Después giramos un poquito en contra de las manecillas del reloj, son 10 grados. Después 20 grados, 30 grados, así. Entonces está a 60 grados, más o menos así, el objeto del eje horizontal, básicamente. Y entonces, con esta información podríamos calcular los componentes Vx y Vy. Para esto, aunque bueno, aquí sí les pido el coseno. Para esto, simplemente tenemos que multiplicar, para el eje X, tenemos que multiplicar la velocidad por el coseno del ángulo. Para el eje Y tenemos que multiplicar la velocidad por el seno del ángulo, ¿no? El horizontal coseno, el vertical seno. Eso sí es un poquito importante que se lo aprendan. Entonces, si sustituimos los datos, tenemos que multiplicar 120
por el coseno de 60 para obtener la componente en X. El coseno de 60, aquí lo indica, es un medio, ¿no? 0.5. Entonces, multiplicando 120 por 0.5 nos daría 60 kilómetros por hora. Por otra parte, en el eje Y, el seno de 60 es la raíz de 3 entre 2. Por lo cual, podemos dividir el 120 entre 2 y nos quedaría 60 y ponemos la raíz aparte, porque teníamos que resolver la raíz para poder ponerlo más específico qué número es, o sea, multiplicar 60 por la raíz de 3, pero nos daría 103.92 y tal, y es un poquito más difícil de calcular, ¿no? Sería mejor calcularlo simplemente dejando la raíz aparte. Lo dejamos indicado que tendríamos que multiplicarlo por esa raíz, pero no la multiplicamos por esa raíz. Y de hecho aquí en las respuestas, o sea, está de esta manera, ¿no? Está representado de esta manera. No tenemos que multiplicarlo por esta raíz. Entonces, con esto, este objeto se está moviendo, les digo, en una forma, bueno, diagonal. Se está moviendo de esta manera, ¿no? Primero estaba aquí, se va moviendo con cierta velocidad y va avanzando. Entonces, nosotros podemos saber cuál es la velocidad que lleva en X, qué tanto se está moviendo de manera horizontal, que en este caso son 60 kilómetros por hora, y qué tanto se está moviendo de manera vertical, que en este caso son 60 por raíz de 3 kilómetros por hora hacia arriba, ¿no? No, nada más marca kilómetros, no son kilómetros por hora. Me estaba confundiendo. Pero bueno, recorre 120 kilómetros en el eje, 60 kilómetros en el eje horizontal y 60 por raíz de 3 en el eje vertical. Se está moviendo más de manera vertical que de manera horizontal, que también lo podemos conocer por el ángulo, pero de esta manera podemos conocer exactamente cuáles son sus componentes, qué tanto se mueve en X y qué tanto se mueve en Y, qué tanto horizontal y qué tanto vertical. ¿Se entiende? No lo entiendo, profe. Ok. Simplemente, o sea, les digo, un objeto, les voy a decir, tengo aquí mi celular y lo movemos de manera diagonal hacia arriba. ¿Sí están viendo mi cámara? Por cierto, si quieren, quito tantito la presentación. Sí, sí se ve tu cámara, profe. Ok. La movemos de manera diagonal, ¿no? Entonces, yo moví un tanto mi celular en manera horizontal y otro tanto en manera vertical. Si yo hago lo mismo, por ejemplo, vamos a suponer que estos son 5 centímetros y estos son 3 centímetros hacia arriba, ¿no? Es lo mismo que yo mueva mi celular 5 centímetros en horizontal y después 3 centímetros en vertical y que llegue a este punto, a que si yo lo hago en diagonal, desde aquí, me vuelvo en diagonal hasta el último punto. Entonces, descomponerlo en sus componentes horizontal y vertical sería como buscar el equivalente de que primero lo moviéramos en horizontal y después en vertical. A eso se refiere, ¿no? Aquí el objeto recorrió 60 kilómetros en horizontal y 60 por raíz de 3 en vertical, ¿no? El objeto como tal se movió de manera diagonal. Se movió tanto en el eje X, tanto de manera horizontal, como en el eje Y, de manera vertical, al mismo tiempo. O sea, estaba formando una diagonal. Pero nosotros podemos representar qué tanto se movió de manera horizontal y qué tanto se movió de manera vertical. Podemos descomponerlo en esos componentes. Saber qué tanto fue horizontal, qué tanto fue vertical, utilizando las fórmulas aquí indican, ¿no? Multiplicamos la distancia por el coseno de teta para saber el componente horizontal y la distancia por el seno de teta para representar la componente vertical. ¿Se entiende mejor? Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Siempre, por ejemplo, en la V y Y, siempre va a estar la raíz la raíz de 3. No, en este caso fue porque estamos multiplicando V por el seno de teta. Teta vale 60 grados, ¿no? Entonces, si calculamos nosotros el seno de 60 grados, nos da ese resultado, que es raíz de 3 sobre 2. Ese raíz de 3 sobre 2 está representando cuánto vale el seno de 60 grados. No es parte de la fórmula como tal. ¿Se entiende? Ah, ok, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Puedo cambiar a la siguiente diapositiva entonces? Sí, profe. Sí. Ok, creo que nada más da tiempo para un ejercicio, bueno, para ver un poco más. Podemos nosotros sumar vectores utilizando el método del polígono. Esto es un poquito, bueno, vamos a verlo. Dados 2 o más vectores, para sumarlos por este método, se colocan de manera que el punto de aplicación de cada uno coincida con el punto final del anterior.
Posteriormente se trata de un punto de aplicación del primer vector final del último vector. Bueno, vamos a verlo. Es que siento que con la descripción no lo van a entender muy bien, pero gráficamente se va a entender mejor. Nosotros aquí tenemos 3 vectores. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Nosotros podemos sumar cuánto vale cada vector, ¿no? Por ejemplo, el vector A solamente tiene componente en X. Vamos a decir que vale 5 en X, ¿no? El vector B pareciera que nada más tiene componente en Y. Sé que no tiene nada más componente en Y porque está un poquito inclinado, pero vamos a suponer que nada más tiene componente en Y. Y que tiene 5 en Y también, ¿no? Si nosotros quisiéramos sumar cuánto vale el vector A más el vector B, podríamos colocarlos de esta manera. Primero colocamos el vector A, ¿no? Vamos a suponer que este puntito que está aquí, a la izquierda, es el punto de origen. Después dibujamos un vector hacia la derecha y en el último punto de ese vector, donde termina ese vector, dibujamos el siguiente, ¿no? Ahora el vector B lo dibujamos a partir de este punto. Si queremos saber cuánto vale A más B, tenemos que trazar un vector desde el inicio, desde donde está el inicio del vector A, hasta el final del vector B. Y entonces, de esta manera, nosotros, si calculamos cuánto vale ese último vector, si ponemos la distancia de ese vector, que va a ser 5 en X y 5 en Y, vendría siendo, a ver, 5 al cuadrado más, bueno, sería 50, ¿no? Bueno, podríamos calcular la magnitud de ese vector. Podemos sumar vectores de manera gráfica, ¿no? Con esta manera, simplemente dibujando un vector justo después de otro. En este ejemplo nos dice cuál inciso representa la suma de A más B más C. Tenemos 3 diferentes vectores. La respuesta de este ejemplo es el inciso D. Aquí tenemos primero dibujando el vector A de manera horizontal. Vamos a suponer que este es nuestro punto de inicio, donde queremos medirlo. Después, justo cuando termina A, dibujamos el vector B en la misma dirección que tenga. O sea, el vector B está apuntando hacia abajo. Entonces vamos a dibujarlo hacia abajo, a partir de donde termina el vector A. Por último, tenemos el vector C, que el vector C lo vamos a dibujar a partir de donde termina el vector B. Donde está al final de la flechita, ahí va a ser su inicio. Y lo vamos a terminar donde tenga que terminar el vector C. O sea, dependiendo de qué tan largo sea y qué inclinación tenga, qué magnitud tenga y qué dirección tenga, lo vamos a dibujar. Y entonces nosotros podemos saber cuánto vale la suma de esos vectores simplemente dibujando un vector desde el inicio del vector A hasta el final del vector C. Si nosotros tuviéramos una reglita, ¿no? Podríamos dibujar el vector A, les digo, 5 centímetros a la derecha, por ejemplo. Después el vector B, 5 centímetros hacia abajo. Después le sumamos el vector C, que sean 2 centímetros a la izquierda y 3 hacia abajo, ¿no? Los vamos sumando y cuánto nos daría el resultado, ¿no? Me parece que dije que el vector C valía 3 en horizontal y 2 en vertical, entonces sería, como está regresando el vector C, está hacia la izquierda, sería 5 menos 3, sería 2 en horizontal, en componente horizontal. Y en vertical sería 5 más 2, sería 7. Entonces, el vector resultante tendría una coordenada de 2, menos 7. Y si nosotros dibujamos el vector del punto A al punto, del inicio del punto A al final del punto C, y midiéramos la distancia de ese vector, o sea, qué tan largo llegó a ser ese vector dibujándolo, sería lo mismo que si calculáramos la suma de los componentes de los vectores y sacáramos esa magnitud, ¿no? Si utilizáramos la fórmula de la magnitud, que se las había mostrado aquí, si agarramos el cuadrado de la magnitud en X, por ejemplo, en este caso habíamos dicho 2, 2 al cuadrado más los 7 al cuadrado, sería una magnitud de 7.28. Nosotros podemos calcularlo con números, pero utilizando el método gráfico, literalmente con una regla podríamos medir la distancia del vector R y la distancia debería de ser 7.28 centímetros. Una disculpa, chicos, me extendí un poquito. Sé que tal vez esto no se entienda muy bien. Lo vamos a ver de nuevo la próxima clase, pero me parece que ya tienen que irse para su otra clase. Entonces, incluso si hay dudas, me las comentan al inicio de la clase del miércoles, por favor, para que lleguen a tiempo a su otra clase. ¿Ok? Sí, profe, hasta luego. Sí, profe, hasta Nos luego. veríamos la próxima clase. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego, profesor. Adiós, Nos vemos. profesor. Buenas noches. Igualmente, buena noche. Hasta luego.
Ok, si ya no queda nada más por comentar, voy a terminar la sesión y nos veríamos en la clase del miércoles.